En el corazón de la imponente Academia de Éter, bajo las agujas centellantes de su arquitectura etérea que arañaban las nubes y parecían tocar los cielos, yacía un secreto susurrado solo por los vientos nocturnos y los más audaces novatos que se aventuraban en sus profundidades. La hermandad de los magos olvidados. No eran un culto de villanos como los cuentos de advertencia que entonaban los profesores, sino más bien una sociedad secreta de estudiantes, almas inquietas que se atrevían a explorar los rincones de la magia que los maestros, en su sabiduría ortodoxa y a menudo limitada, consideraban prohibidas, peligrosas o simplemente menores. La magia del tiempo, con sus susurros de paradojas que podían fragmentar la propia continuidad de la existencia, amenazando con desentrañar el presente y el futuro. La sutil manipulación de sueños, capaz de moldear realidades oníricas con una perfección inquietante, haciendo que los límites entre lo real y lo etéreo fueran peligrosamente delgados. Y otras artes arcanas proscritas, como la nigromancia ligera, estudio de espíritus sin invocación, la geomancia, conexión profunda con la tierra viva, y la ludus magia, magia de engaño y trucos que confunden los sentidos, eran su dominio, su pasión, y para algunos, su única esperanza de reconocimiento en un mundo académico que valoraba solo el poder ostentoso y las disciplinas tradicionales. Se reunían en criptas polvorientas bajo los jardines de la academia, donde la luz de la luna apenas se filtraba, o en bibliotecas olvidadas en los confines de los pasillos, donde el olor a pergaminos antiguos se mezclaba con el tenue aroma de éter residual y secretos bien guardados. Entre ellos destacaba un grupo, unido no solo por su búsqueda de conocimiento y su transgresión de las reglas, sino por lazos de amistad forjados en secretos compartidos y la innegable sensación de ser aves de diferente plumaje. Estaba Laira, la tejedora de sueños, cuyos ojos reflejaban galaxias distantes y que portaba la melancolía de mundos etéreos en su semblante, una belleza casi sobrenatural. Su magia no se limitaba a inducir visiones fugaces, podía entrar en la mente ajena y moldear el terreno de la psique con la delicadeza de una brisa de verano o la fuerza abrumadora de un huracán, tejiendo pesadillas vívidas que atormentaban a los oponentes o sueños tan reales que rivalizaban con la vigilia misma, haciendo que la realidad pareciera una ilusión. Cael, el maestro del tiempo, vivía con el constante tic-tac del universo en sus oídos, una percepción aguda del paso de los instantes que lo convertía casi en un vidente del momento presente. Podía acelerar o desacelerar los segundos dentro de una burbuja temporal, transformando los virotes de ballesta en babosas arrastrándose o haciendo que el tiempo se estirara por horas dentro de su propia percepción, permitiéndole planear con calma en medio del caos. Sin embargo, el uso excesivo lo dejaba exhausto, con la piel pálida como cera y un extraño, pero familiar, vértigo temporal que lo hacía tropezar y sentir los ecos del pasado y el futuro simultáneamente.
Elara, con su pericia en la magia rúnica, tenía manos que parecían conocer la edad de cada piedra, sus dedos finos y fuertes dibujando símbolos antiguos con asombrosa precisión. Podía grabar y activar runas de poder que alteraban la realidad material con una precisión quirúrgica, transformando la rama más simple en un arma poderosa con hojas afiladas o en un escudo inquebrantable que desafiaba incluso los hechizos más destructivos de los magos elementales. Su magia era la del mundo en su forma más fundamental. Y finalmente, Finn, el silencioso, cuya presencia era casi imperceptible hasta que sus magias se manifestaban, revelando su verdadera esencia. Su don era la magia de la ilusión, un arte tan sutil y complejo que engañaba no solo a los ojos, sino a la mente y a todos los sentidos, haciendo que lo invisible fuera visible y lo real una mera fantasía construida por su voluntad. Era el maestro del disimulo, capaz de crear espejismos de ejércitos a plena luz del día, o de esconder a sus aliados en la llanura más abierta, convirtiéndolos en fantasmas en un campo de batalla. Juntos eran un cuarteto improbable de prodigios, cada uno un guardián de un arte olvidado, marginados por la academia, pero innegablemente talentosos y peligrosos en su sinergia, un motor de creatividad y poder oculto. La rutina de estudios furtivos y experimentos silenciosos en las sombras de la academia se vio abruptamente interrumpida por el estruendo de un anuncio que reverberó por todo el gran salón, resonando en las bibliotecas abarrotadas, en los ruidosos comedores e incluso en los dormitorios de los profesores. Se celebraría el Torneo de las Sombras. La proclamación, leída por un heraldo con una voz que parecía temblar de reverencia y miedo, hablaba de un evento de magnitud sin precedentes, cuyos rumores prometían no solo gloria y reconocimiento para los vencedores, sino un poder inimaginable que se otorgaría al campeón, algo que podría redefinir el destino de Éter y quizás de todo el reino. Para muchos era una oportunidad de ascender, de asegurar su lugar en los anales de la historia mágica, de inmortalizar sus nombres. Al principio, la mayoría vio a la hermandad como una broma, un puñado de estudiantes aferrados a disciplinas menores sin utilidad práctica en el combate directo. ¿Cómo podrían competir con los magos de fuego que invocaban infiernos en miniatura, de tierra que levantaban muros, de aire que conjuraban tormentas y de agua que invocaban tsunamis, cuyos hechizos rasgaban el tejido mismo del entorno con efectos devastadores? O con los maestros de la conjuración, capaces de invocar elementales colosales y bestias de otros planos. La hermandad, consciente de su desventaja numérica y de su falta de aceptación, vio en el torneo una oportunidad disfrazada, un camino inesperado hacia la redención. Una oportunidad de probar el valor intrínseco de sus magias olvidadas, de desafiar las arraigadas tradiciones de la academia y de romper los prejuicios que los marginaban y los relegaban a las sombras de la ignorancia. Los días que siguieron al anuncio estuvieron llenos de preparativos frenéticos, no solo para la hermandad, sino para cada estudiante de la academia que entrenaba sin cesar en sus respectivas disciplinas.
El grupo de amigos, sin embargo, se sumergió en un entrenamiento intensivo en secreto, lejos de miradas curiosas y juiciosas. Combinaron sus habilidades de maneras que la ortodoxia mágica nunca soñaría, creando sinergias que desafiaban la lógica convencional. O con los maestros de la conjuración, capaces de invocar elementales colosales y bestias de otros planos. La hermandad, consciente de su desventaja numérica, vio en el torneo una oportunidad disfrazada, un camino inesperado hacia la redención, una oportunidad de probar el valor intrínseco de sus magias olvidadas, de desafiar las arraigadas tradiciones de la academia y de romper los prejuicios que los marginaban y los relegaban a las sombras de la ignorancia. Los días que siguieron al anuncio estuvieron llenos de preparativos frenéticos, no solo para la hermandad, sino para cada estudiante de la academia, que entrenaba sin cesar en sus respectivas disciplinas. El grupo de amigos, sin embargo, se sumergió en un entrenamiento intensivo en secreto, lejos de miradas curiosas y juiciosas. Combinaron sus habilidades de maneras que la ortodoxia mágica nunca soñaría, creando sinergias que desafiaban la lógica convencional. Lira y Finn trabajaron juntos para crear ilusiones que no solo engañaban la vista con espejismos, sino también la mente con falsos recuerdos y percepciones distorsionadas, desorientando a los oponentes a un nivel profundo. Kael usó su dominio del tiempo para hacer que los ataques de Elara con runas fueran más rápidos e impredecibles, casi instantáneos, haciendo que aparecieran y desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. Sabían que la victoria no vendría de la fuerza bruta de los magos de batalla, sino de la astucia, la coordinación perfecta y la singularidad de sus poderes. Las arenas de entrenamiento que utilizaban eran los lugares más remotos y olvidados de la academia. Antiguas criptas húmedas y con olor a moho, pasajes secretos que no conducían a ninguna parte, e incluso el tejado de la torre de observación estelar, donde podían practicar bajo la luz de las constelaciones sin ser molestados, siendo la fría brisa nocturna su único testigo. Sin embargo, una sombra de misterio se cernía sobre el torneo, volviéndose más densa con cada día que pasaba. Los profesores, en su mayoría, parecían reacios a discutir los detalles del Gran Premio, y las reglas parecían cambiar con cada nuevo edicto, como si fueran escritas y reescritas por manos invisibles, creando una atmósfera de incertidumbre y creciente paranoia entre los estudiantes. Los susurros de poder inimaginable eran más aterradores que atractivos, como una melodía antigua que promete gloria, pero en su eco entrega ruina y desesperación. El Torneo de las Sombras fue una serie de desafíos meticulosamente diseñados, cada uno más intrincado y peligroso que el anterior, creados para poner a prueba no solo el poder puro de los magos, sino también su inteligencia estratégica, resistencia mental y adaptabilidad a situaciones inesperadas. Las rondas iniciales fueron eliminatorias y brutales, y la hermandad de los magos olvidados sorprendió a todos con su audacia e ingenio, empleando tácticas no convencionales y magias consideradas débiles. Superaron a adversarios formidables, demostrando que sus hechizos menores eran herramientas poderosas cuando se aplicaban con creatividad, precisión y una sincronía casi telepática.
Las arenas de entrenamiento que utilizaban eran los lugares más remotos y olvidados de la academia, antiguas criptas húmedas y con olor a moho, pasajes secretos que no conducían a ninguna parte, e incluso el tejado de la torre de observación estelar, donde podían practicar bajo la luz de las constelaciones sin ser molestados, siendo la fría brisa nocturna su único testigo. Sin embargo, una sombra de misterio se cernía sobre el torneo, volviéndose más densa con cada día que pasaba. Los profesores, en su mayoría, parecían reacios a discutir los detalles del Gran Premio, y las reglas parecían cambiar con cada nuevo edicto, como si fueran escritas y reescritas por manos invisibles, creando una atmósfera de incertidumbre y creciente paranoia entre los estudiantes. Los susurros de poder inimaginable eran más aterradores que atractivos, como una melodía antigua que promete gloria, pero en su eco entrega ruina y desesperación. Lira transformó los campos de batalla en paisajes oníricos, donde los muros se disolvían en niebla y el suelo se convertía en arenas movedizas que engullían a los incautos, confundiendo a los enemigos y dejándolos a merced de los ataques de sus amigos. Cael manipuló el tiempo, haciendo que cada ataque enemigo pareciera moverse en cámara lenta, permitiendo a sus aliados reposicionarse o lanzar contraataques devastadores, moviéndose como borrones en la percepción de sus oponentes, volviéndose intocables. Elara, con sus runas, creó trampas invisibles que inmovilizaban incluso a los guerreros y magos más fuertes, o escudos impenetrables que absorbían las explosiones arcanas más potentes como si fueran meras brisas. Fin, maestro de las ilusiones, hacía que los oponentes golpearan el aire vacío mientras sus amigos los flanqueaban, o conjuraba duplicados perfectos que absorbían el impacto de hechizos destructivos, salvando vidas con sus espejismos, haciendo que los golpes enemigos se desvanecieran en la nada. El murmullo en los pasillos de la academia cambió de la burla a una admiración a regañadientes, e incluso los más sépticos comenzaron a susurrar sobre la astucia sombría de la hermandad y el innegable genio de sus miembros. La reputación de la hermandad crecía con cada victoria, una hazaña impensable semanas antes. A medida que avanzaban, el grupo comenzó a darse cuenta de que el torneo era más que una mera competición por la gloria académica. Había un patrón subyacente, una extraña resonancia en cada desafío que parecía estar ligada a un antiguo ritual o a un poder dormido que se agitaba bajo los cimientos de la propia academia. Las arenas de combate no eran meras construcciones temporales. Eran cámaras arcanas que, con el progreso de las rondas, revelaban secretos y símbolos grabados en las propias piedras y en el éter, que parecían alinearse con una profecía olvidada, borrada hacía mucho tiempo de los registros oficiales de la academia, conservada solo en textos prohibidos y susurros antiguos. Lira, en sus sueños cada vez más vívidos e inquietantes, comenzó a tener visiones fragmentadas de una entidad antigua y sin forma, una sombra primordial atrapada en las profundidades de la academia,
un ser que se alimentaba de poder mágico y que el torneo parecía estar despertando con cada hechizo lanzado y cada vida mágica drenada. Kael, con su sensibilidad temporal afinada al límite, percibía sutiles distorsiones en el flujo del tiempo dentro de la arena, como si el pasado y el futuro se mezclaran en un vórtice, y los ecos de gritos antiguos se superpusieran a los sonidos actuales de la batalla, una cacofonía temporal que solo él podía descifrar. Las dudas sobre la verdadera intención detrás del torneo se convirtieron en certeza, y la aprensión reemplazó la emoción inicial, dando paso a una creciente sensación de peligro. Con cada victoria de la hermandad, la hostilidad de los prodigios de la academia, antes una mera fricción académica, se intensificó exponencialmente, transformándose en abierta animosidad y amarga envidia. Los profesores, antes indiferentes o simplemente curiosos por el éxito inesperado de la hermandad, ahora los observaban con una mezcla de aprensión y una curiosidad casi desesperada, como si intentaban descifrar un enigma que ellos mismos habían creado y que ahora se volvía contra ellos. Lyra, Kael, Elara y Finn se encontraron con la envidia y la furia de los magos ortodoxos, quienes no podían aceptar que las artes que despreciaban estuvieran eclipsando sus propios talentos y tradiciones milenarias. La presión era inmensa, y el grupo se convirtió en blanco de sutiles sabotajes, como pequeños hechizos de mala suerte lanzados en sus dormitorios, información falsa sobre las próximas rondas que los conducían a trampas, e incluso amenazas veladas en los pasillos oscuros de la academia. En el punto álgido del torneo, en medio de un crescendo de tensión, uno de los profesores, el maestro Elmsworth, un respetado erudito arcano e historiador de la magia, se acercó a la hermandad con una advertencia velada, sus ojos cargados de una tristeza antigua y el peso de un secreto guardado por generaciones de su familia. Reveló que el torneo era de hecho un engaño, una fachada cuidadosamente construida para un ritual de sacrificio de poder mágico. El poder inimaginable prometido al vencedor no era un regalo, sino la energía vital de los participantes más poderosos, destinada a alimentar y liberar a una entidad ancestral, una abominación olvidada, aprisionada bajo los cimientos de la Academia de Éter, que consumiría la magia para resurgir y sumir al mundo en una oscuridad interminable. Un cataclismo que Elmsworth había estudiado en pergaminos prohibidos. La revelación fue un golpe devastador, una verdad amarga que le heló la sangre. Pero el grupo, ya consciente de los peligros ocultos que habían presentido y de los ecos distorsionados que Kael sentía, estaba preparado para lo peor, la confirmación de sus peores temores. Sabían que no podían rendirse ahora. Habían llegado demasiado lejos para retroceder, y la vida de todos en la academia, quizás incluso de todo el reino, dependía de sus acciones, de su valor. Su confianza mutua se fortaleció ante la adversidad, cimentando una lealtad inquebrantable que trascendería el peligro. Los 4 amigos se hicieron uno, un engranaje perfectamente sincronizado de magia olvidada y propósito unificado. Lyra, Kael,
Elara y Finn se unieron para idear un plan audaz y desesperado. Una estrategia no solo para ganar el torneo, sino también para evitar que la entidad fuera liberada y, si fuera posible, para aprisionarla para siempre, quizás incluso destruirla de una vez por todas. Utilizarían las propias reglas y arenas del torneo contra sus creadores, transformando el escenario de la liberación en una trampa perfecta, un acto final de desafío contra la oscuridad misma que amenazaba con consumirlos. La final del torneo de las sombras fue un espectáculo de luces y sombras, un choque que resonaría durante siglos en los pasillos de la academia, grabado en los cristales de éter que adornaban las torres y en los susurros de los vientos que barrían los patios. La hermandad de los magos olvidados se enfrentó a los últimos prodigios, los magos más poderosos y renombrados de la academia, en una arena que pulsaba con una energía siniestra, el punto focal donde la entidad dormida se preparaba para ascender. Lyra, con sus ilusiones, hizo que la arena pareciera desmoronarse en ruinas, los pilares retorciéndose y el suelo abriéndose en abismos insondables, confundiendo a los enemigos y obligándolos a luchar contra fantasmas inexistentes, mientras la realidad parecía disolverse bajo sus pies. Kael, manipulando el tiempo, hizo que cada ataque enemigo pareciera moverse en cámara lenta, permitiendo a sus amigos esquivar y contraatacar con precisión mortal, moviéndose como manchas borrosas en la percepción de sus oponentes, volviéndose intocables. Elara, con sus runas, forjó barreras de energía pura que desviaron los hechizos más potentes y canalizó el poder para sellar las fisuras que la entidad intentaba abrir en las paredes de la realidad, como cicatrices que aparecían en el tejido del plano. Finn, maestro de las ilusiones, creó duplicados perfectos de sus amigos y de sí mismo, confundiendo a los adversarios y absorbiendo el impacto de los hechizos destructivos, salvando vidas con sus espejismos, haciendo que los golpes enemigos se desvanecieran en el aire. En el clímax de la batalla, cuando la entidad comenzó a manifestarse en su forma más aterradora, una masa informe de sombras y humo, con ojos que ardían con odio ancestral y hambre insaciable, el grupo implementó la parte final de su plan. Combinando su magia de una manera sin precedentes, no atacaron directamente a la criatura, sino el sello que la ataba, el punto más débil que Kael había detectado en sus visiones distorsionadas del tiempo. Lyra proyectó un sueño colectivo en los corazones y mentes de los demás participantes e incluso de los profesores en las gradas, mostrándoles la verdadera naturaleza del ritual y el peligro inminente. Las visiones superponiéndose a la realidad de la arena con una claridad aterradora. Kael, en un esfuerzo colosal que lo dejó pálido y tembloroso, exhausto hasta el último hilo de su energía mágica, manipuló el tiempo alrededor del sello, haciendo que los lazos de la prisión milenaria se debilitaran a un ritmo acelerado, haciéndolos vulnerables a la intervención. Elara grabó runas complejas en los pilares de la arena y en el suelo mismo, no para aprisionar a la entidad, sino para redirigir la energía mágica drenada de los participantes de vuelta al sello, fortaleciéndolo y revirtiendo el ritual profano que se desarrollaba.
Y Finn, con su ilusión más poderosa y convincente, manifestó la imagen de la entidad para el público presente en las gradas, revelando el engaño y la oscura intención del torneo para que todos lo vieran, rompiendo el velo de las mentiras. El pánico estalló en las gradas, pero la verdad había sido revelada. Toda la academia fue testigo de la verdad, una revelación que desgarró el velo de la ignorancia y el engaño. Los profesores, horrorizados por la manipulación e inminente catástrofe que se cernía sobre ellos, unieron sus fuerzas restantes para ayudar a la hermandad. Sus hechizos de luz y contención sumándose a los esfuerzos de los jóvenes. Juntos, los magos de la academia y los magos olvidados, antes despreciados, en un esfuerzo unificado de poder y propósito, conjuraron una barrera final, un sello renovado y mejorado que obligó a la entidad a regresar a las profundidades de donde había venido, aprisionándola de nuevo y quizás para siempre en un sueño forzado. El torneo fue detenido en medio del caos, el peligro fue contenido, y la Academia de Éter se salvó de un destino terrible. La hermandad de los magos olvidados, antes despreciada y marginada, fue aclamada. Sus miembros, héroes de una leyenda que se extendería por todo el reino, cantada por bardos y contada por padres a sus hijos. Sus magias menores demostraron ser tan vitales como las más grandes y ostentosas, y el prejuicio arraigado fue disipado, dando paso a una nueva era de comprensión. La Academia de Éter se reformó en sus cimientos, una institución transformada por la verdad revelada. Las magias olvidadas se reintegraron en el plan de estudios, ya no como disciplinas marginales o prohibidas, sino como pilares del nuevo conocimiento, esenciales para la formación de un mago completo. Lyra, Kael, Elara y Finn se convirtieron en maestros y guías, sus nombres resonando como leyendas entre las nuevas generaciones de estudiantes, símbolos de coraje, innovación y la importancia de desafiar el statu quo. No solo salvaron el reino de una antigua amenaza que casi lo consumió, sino que también redefinieron lo que significaba ser un mago, demostrando que la verdadera fuerza no solo en el poder puro y las tradiciones ciegas, sino en la sabiduría, el coraje de cuestionar y la aceptación de todas las formas de conocimiento, por inusuales que parezcan. La hermandad de los magos olvidados se convirtió en la hermandad de los magos rescatados, y la Academia de Éter prosperó, un faro de conocimiento e innovación, donde todas las formas de magia eran valoradas y cultivadas, y donde los susurros del pasado inspiraban un futuro de infinitas posibilidades. Un recordatorio constante de que la magia más grande de todas es la unidad y la búsqueda incesante de la verdad.